Muy bien. Son 31, van 18, ya tenemos quórum. Me falta Diego, que estaba por la... Diego fue el único que pude hacer la invitación para que ingresara. Es que me parece, doctor, que uno también puede ahí por Teams añadirlo a un canal para que todos los que pertenecen a ese canal puedan entrar sin necesidad de agregar a todos los participantes. Ajá, sí, eso tenía entendido, Angélica. Inclusive me aparece el canal, pero de los nombres que aparecen en el canal no veo, no los veo a ustedes, no veo a nadie conocido, ¿ya? Entonces, el único que me dejó invitarlo ya fue a Diego, porque inclusive puse algunos de los nombres de ustedes y no me aparecen en el canal. Algo debe estar pasando allí, entonces me toca asesorarme con el ingeniero, pero gracias por... Tenemos que aprender a dominar ese Teams, al menos. Tengo yo, porque me imagino que ustedes ya lo dominan. Bueno, ya vamos 21, vamos a ir iniciando la actividad de clase. Ok, entonces voy a activar mi video. Recuerden entonces las reglas: apagar el video, apagar el micrófono. Solamente cuando entonces vayan a hablar pueden activar su micrófono para que todos les escuchemos. ¿Cómo van con esta cuarentena? ¿Alguien que opine? Bien, profe, estudiando mucho, haciendo muchos trabajos. Y pues complicar el tema de la conexión, porque a veces hay más personas que entran a clase o a teletrabajo. Entonces el tema de la comunicación sí a veces es bien difícil. Ah, ya. Sí. Y además que el ancho de banda en Villavo tampoco es mucho. Bueno, uno diría 30. Yo tengo, por ejemplo, en estos momentos 100 megas, pero es porque vivo hacia este lado, que es más céntrico. Entonces tengo entendido que de pronto esa parte me favorece, sobre todo que estoy en una zona que es muy comercial y me imagino que a ellos la fibra óptica ya corre. Pero sí, eso es algo con lo que ya se limita uno mucho. Entonces toca por eso entonces tratar de reducir el uso del ancho de banda, y eso nos sirve pues porque me encantaría verlos a todos, verles las caras realmente, ¿no? En las actividades. Entonces hagamos un pacto: el que vaya a hablar, además del micrófono, active la cámara, con eso le vemos el rostro. ¿Les parece? No. ¿Por qué? No se le activamos el micrófono. La cámara como a mí. Debe ser que están despeinados, no se han bañado esta Una mascarilla en la cara. No, ya estamos en pijamados. No, bueno, listo. Entonces, para la próxima reunión me hacen el favor y no se empijaman tan temprano. Bueno, listo. Bueno, 27. Ya vamos 27. A ver que no veo a Diego. Diego. ¿Dónde está Diego? Diego. ¿Se perdió en el ciberespacio o qué? Bueno, van 27. La reunión anterior tuvimos 29, eran 31, ¿vale? Pues entiendo y nos ha instruido la facultad, pues, de las limitaciones que de pronto pudieran tener algunas personas con la conectividad, de tener un poquito de comprensión en torno a esto. Pues más que todo es para que ustedes no se vayan quedando sin las actividades que estamos desarrollando. Me dijeron que algunos tenían inquietud sobre lo que estamos haciendo con esta actividad del COVID. Quiero escuchar opiniones.
No, doctor, sino que yo creo que algunos estaban preguntando era qué pasaba con la guía de manejo, pero en sí como tal a mí me parece que esta actividad es súper porque pues ningún otro profesor nos está hablando de esto. Bueno, como solamente dos, pero igual, muy interesante. Ok, perfecto, Andrea. Eh, el, eh, Gracias por tu aporte, efectivamente. Seguimos adelante con la guía práctica clínica, ¿vale? Ya viene Diego Chinchilla. ¿Alguien quisiera tratar de elucubrar por qué creen que estoy haciendo esto? Pues no sé, profe, yo creo, no sé, es que a veces dejamos a un lado la epidemiología y nosotros creemos que solamente es atender pacientes, que ser médico es atender pacientes, tratar de salvar las personas, pero pues no vemos realmente cuál es la dimensión, ejemplo, en una pandemia, que cómo es de importante la epidemiología que permite hacer como un acercamiento a lo que puede pasar más adelante. Correcto, sí señora. Eh, eh, lo que han dicho ambas es muy cierto, muy pertinente. Efectivamente, pues este es un momento y no tomo el tema por moda, sino por pertinencia, ¿cierto? O sea, sería casi que vergonzoso que de pronto en su casa o un familiar por vía virtual les preguntara sobre este problema y ustedes no supieran responder. Acuérdense, me imagino que a ustedes les habrá ocurrido lo mismo que a mí, que al día siguiente entrar a la facultad de medicina, la familia empieza a hacerles preguntas de medicina como si uno ya fuera médico. Entonces, pues en parte eso tiene que ver una carga de responsabilidad de uno también tener las respuestas correctas. Y una cuestión adicional creo que ya se las he hecho y la vuelvo a hacer porque es muy importante. Mire, uno ve en algunas ocasiones eh, algunos compañeros de salud, incluyendo médicos, con pánico, ¿ya? Y, y parte del pánico está generado por las redes sociales, por la desinformación que generan las redes sociales. Hace unas 2 noches había un infectólogo que nos daba una videoconferencia y decía con mucha razón, compórtense como médicos. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, su conocimiento de esta pandemia no puede provenir de las redes sociales, debe provenir de lo que estamos hablando, que es la evidencia científica. Entonces les cuento, ya estoy utilizando este tema de la pandemia ya como una excusa para desarrollar nuestro objetivo final, que tiene que ver con el desarrollo de guías de práctica clínica. Y lo que decía Flor y lo que decían anteriormente es muy cierto, o sea, hay que en torno a eso aprovechar las herramientas que nos da la epidemiología para tomar decisiones, no solamente epidemiológicas, no solamente administrativas, porque algunos de ustedes probablemente van a llevar a una carrera administrativa, inclusive algunos de ustedes van a ser gerentes. Les cuento una infidencia. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de la gerente del hospital? ¿Quién da más? ¿Quién da más? De pronto la han visto en las noticias, ¿ya? Bueno, les cuento. La doctora Marjorie Díaz. La doctora Marjorie Díaz es una egresada nuestra, es una estudiante mía. Fue una de ustedes que estuvo ahí sentada, de pronto no en la pantalla, pero sí en el salón de clase hace muy poquitos años. Ella se graduó, ya, yo la gradué, yo le entregué el diploma siendo decano en el año 2012 y hoy es mi jefe, ¿sí? Pues fíjense la responsabilidad que está en mis manos de enseñarles a ustedes y enseñarles bien, de formarlos a ustedes y formarlos bien, porque dentro de no mucho tiempo, ustedes pueden llegar a ser mis médicos, ustedes pueden llegar a ser
los médicos de mi esposa o de mi hijo, ¿sí? O inclusive, como en este caso, ustedes pueden ser los que deban tomar decisiones difíciles como Marjorie está teniendo que tomarlas en estos momentos, ¿ya?, de crisis en la pandemia. Ahí es donde viene entonces uno como médico administrativo, como médico gerencial, como médico auditor, por ejemplo, y no solamente como médico clínico, ¿ya?, que es de pronto el principal escenario que ustedes tienen en la cabeza, pero no, ustedes como médicos van a tener muchísimos espectros de posibilidades laborales, afortunadamente, afortunadamente, ¿ya? Y para ello, muy probablemente, no solamente van a tener que hacer uso de los conocimientos clínicos que están adquiriendo en estos momentos, sino de otros de los conocimientos que están aprendiendo en SASO, en salud pública, y en este caso, de lo que me interesa, que es de la parte bioestadística y de la epidemiología. Entonces, por eso estoy usando como excusa este tema, ¿ya?, que es muy pertinente y que nos interesa a todos y de pronto como que llame un poco más atención para derivar y lograr extractar otras cosas que son importantes como ustedes. Para uno poder desarrollar una guía de práctica clínica, debe desarrollar lo que se llama la lectura crítica. La lectura crítica desde el punto de vista de ya poder revisar, como lo estamos haciendo, algún tema y poder extractar la información importante para aplicarla en la vida real. Mire que he notado en esta situación, por ejemplo, como les decía, médicos con pánico. Y médicos con pánico, y el pánico se les da por la desinformación. He visto médicos con unas máscaras industriales, ya, con una serie de medidas pidiendo todos el traje de robot, el tapabocas N95, ya, que hoy, por ejemplo, en la actividad que tenía en las horas de la mañana en el hospital, les decía a ellos, mire, en lugar de ustedes estarse limitando a las redes sociales para el aprendizaje o para tomar decisiones o para decir qué es lo mejor para su salud, ya el uso de los elementos de protección personal ya se leyeron el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, el protocolo del CDC, el protocolo del Instituto Nacional de Salud sobre el uso de los elementos de protección personal? Y la respuesta no fue afirmativa en un 100%. Entonces, el llamado es, muchachos, desde ya, compórtense como médicos, lean lo que es pertinente. Les ruego, no le crean a las redes sociales. Salen muchas mentiras, muchas cosas que no son. Muchos inclusive escritos o propuestas con muy buenos deseos, pero poca evidencia, ¿sí? Y en esta situación no nos podemos equivocar. Puede que haya ideas muy buenas, que inclusive hasta funcionen, pero no están probadas. Pues en estos momentos yo no me puedo poner a improvisar, ¿ya?, y a implementar medidas que no han demostrado que sean efectivas con los pacientes, ¿sí? ¿Qué necesito? Es tomar lo que hay de la evidencia científica para implementar. ¿Qué tengo de evidencia científica en torno al tema del COVID? Lo que está empezando a salir de la experiencia de China, ¿sí? Y lo que empiece a salir de la experiencia de Italia. Y probablemente más adelante, en unos 15 días, lo que empiece a salir de la experiencia de España. Eso lo debo buscar en las bases de datos confiables. Ojo, no puedo ir a buscarlo en lo que dicen los noticieros, porque ellos no son pares de ustedes, ¿ya? A ellos les interesa, es la noticia fantástica, la exageración de ciertas cosas. Por ejemplo, por ahí surgió en uno de los avisos de las redes sociales, y hoy me lo preguntaron, menos mal ya iba preparado, ¿cierto? Que decía
que la Organización Mundial de la Salud había establecido que el virus también se transmite en el aire. Me lo preguntó un especialista y yo le devolví la pregunta. ¿En dónde lo leíste? Ah, que en un WhatsApp. Yo le dije, sí, listo. ¿Viste en dónde está publicado? Claro, en un noticiero, ¿ya? Americano. Listo. ¿Y ese noticiero cuál es su fuente? Ah, no se sabe. Vamos entonces a mirar la fuente original. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud no ha sacado ningún comunicado donde cambie su concepto sobre el mecanismo de transmisión del virus. Está demostrado que el virus se transmite por gotas y microgotas. Ahí hay una gran diferencia, muchachos. ¿Qué significa? ¿Ya? Para eso son las medidas de protección que se establecen. En un microorganismo cuyo mecanismo de transmisión es por gotas y microgotas, el tipo de aislamiento estandarizado, como les decía creo que anteriormente, que se ha hecho desde el 2009 es la máscara quirúrgica, ¿ya? Y lo otro es evitar, en este caso del COVID, evitar, o sea, estar apartados a una distancia de más de 1 metro, porque es la distancia que pueden caer esas gotas y microgotas, que pueden estar suspendidas en el aire, sí, pero ellas tienden precisamente a caer, ¿cierto? Y esa es la razón de la precaución. Diferente de otros microorganismos, entre esos, ya, por ejemplo, la tuberculosis, que puede sí quedar suspendida, ya, en los aerosoles. Pues ahí el mecanismo de transmisión es diferente. Ahí es donde está indicado, ya, el uso de la máscara N95. Me imagino que ustedes están usando para protección la máscara quirúrgica y no la N95. ¿Por qué? Porque la N95 la necesitamos en los hospitales. ¿Ya? En los hospitales para aquellos médicos que van a hacer procedimientos generadores de aerosoles, como la intubación de un paciente, como una fibrobroncoscopia, como hacer una traqueostomía, ya como hacer la reanimación. Entonces no se gasten, muchachos, las máscaras. Ve uno personas en la calle utilizando esas máscaras, por favor no se las gasten ustedes. En la calle uno para ir al cajero no la necesita, ¿ya? En la calle usted no va a adquirir la enfermedad, ¿vale? Entonces, como les decía que llamaba la atención el infectólogo, compórtense como médicos, lean. Y por eso la idea de utilizar este espacio para aprender a ser críticos con la literatura. Otra forma de decirlo es, aprendan a utilizar lo que leen, ¿ya? A extractarlo, a sintetizarlo, a sacar lo más importante para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, hemos revisado 3 artículos, ustedes los han tenido ahí en su aula virtual para poderlos revisar y ya más o menos nos vamos dando cuenta cómo de forma repetitiva se van dando consistencia a las estadísticas de cuál es el comportamiento de esta pandemia y que probablemente así se pueda reproducir en el departamento del Meta. Entonces les quiero hacer una pregunta a cualquier voluntario, bienvenido Diego, a cualquier voluntario que quiera aceptar el reto. Vamos a hacer un rol. Digamos que yo soy el gobernador del departamento y nombro al voluntario, sea Angélica, Andrea, Flori, Isabela, Duván, como asesor de salud del departamento para la epidemia del COVID-19. Les cuento que estoy hablando de casos de la vida real. En esta situación está una persona que fue profesor nuestro, inclusive decano nuestro, ¿ya? Y está en esta situación. Entonces, si alguno de ustedes fuera el
asesor de salud para el gobernador sobre esta situación de la pandemia y debe, como experto, ayudarme a tomar decisiones como gobernador. ¿Ya? ¿Qué preguntas haríamos, ya, para tomar estas decisiones? Si quieren, los que no estén hablando fuera del voluntario pueden escribirlo en el chat. Elaboren algunas preguntas. Por supuesto, esto derivaría en un documento en principio, ¿ya?, sobre qué hacer frente a la pandemia en el departamento del Meta. ¿Algún voluntario? Perfecto, Diego, sí, señor. Una primera pregunta es, ¿ya? Diego, a ver, digamos, pongámosla más, ¿cuál es la población potencialmente afectada en el departamento? ¿Te parece esa pregunta, Diego Chinchilla? ¿Cómo te parece? Sí, bien. ¿Sí? Fíjate que cojo tu misma pregunta, pero aprendiendo a elaborarla de una forma más técnica, digámoslo así, ¿cierto? Vale. Para ello, por supuesto, tendría que tomar la población actual del municipio. Recordemos una cosa del escenario. Acuérdense que yo soy el gobernador, ¿cierto, Diego? Entonces, más bien, la pregunta o la población que me interesa es la población del departamento, ¿vale? Al alcalde es el que debe aplicar eso al municipio como tal. Perfecto, Duan, sí, señor. ¿Con cuánto presupuesto se cuenta para apoyar la pandemia? Otra pregunta muy importante, ¿cierto? Y además de esa pregunta de Duan, es otros recursos, ¿ya? Inclusive fuera de salud puedo derivar, digamos, de emergencias o de otros de los programas que en estos momentos quedan en stand-by, los puedo derivar para solventar esta emergencia de la pandemia. ¿Qué otra pregunta deberíamos hacer en estos momentos de crisis? José Guerrero, muy bien, muy buena pregunta, José. ¿Qué protocolos hay, diría yo, existen ya en estos momentos para esta pandemia, o qué protocolos se deberían seguir para la contención, ¿ya?, de esta pandemia? En principio, esta pandemia nos coge de sorpresa, no teníamos protocolos, claro, no la esperábamos en diciembre, noviembre del año pasado. Y a esta época, pues no teníamos, porque no sabíamos cómo era el comportamiento de la pandemia. Este es el momento en que estamos construyendo los protocolos y en eso me incluyo, ¿ya? Y por eso me ha servido mucho este acompañamiento de ustedes, porque ya me ha ayudado a que lo que yo estoy haciendo en este momento se los estoy pasando a ustedes la información de cómo corresponde actuar. Entonces, en estos momentos, José, nos toca construir los protocolos. No tenemos. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer ahí, José? Si no hay protocolos. Ajá. Bueno, dice Diego Luna, efectivamente, tomar una guía de manejo, pero como te decía Diego, no tenemos guía de manejo. ¿Por qué? Porque no sabíamos de esta epidemia, de esta pandemia, de esta enfermedad, digamos, de cómo se iba a comportar hasta hace muy poquito, hasta hace menos de un mes, que empezamos a mirar los trabajos chinos, que son los
3 que yo les he enviado a ustedes para que lean. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Llegó Angie. Llevamos 29 conectados. Me toca. Doctor, pues podría ser como tomar guías de manejo de patologías similares. Correcto, Duván, perfecto, sí señor. Entonces, oiga, bueno, no tenemos de esta, ¿qué otra parecida hay? ¿Cómo qué guía tomarías, Duván? Por ejemplo. Pues viendo que causa neumonía, pues tomar una guía de neumonía causada por bacterias. Correcto, una guía de neumonía, ¿cierto? Una guía de neumonía, usualmente las guías de neumonía que tenemos, acuérdense que la principal causa de neumonía es viral. El 90% de las neumonías son virales, ¿cierto? O sea que nos serviría porque esta es una neumonía viral. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos en las bacterianas, ¿ya? Pero no son la principal causa. ¿Listo? Entonces, dice alguien consultar información sobre cómo se actuó en la epidemia del SARS. Sí, señora Flori, muy bien, muy pertinente. Entonces, en estos momentos me serviría, oiga, ¿qué pasó ya en la epidemia del 2003? ¿Ya? Fíjate que me sirve esa referencia de qué hicimos, qué funcionó, para de pronto, ya ahorita viendo que se está comportando de forma similar a eso, un poquito más agresiva, ya tomar de pronto las guías de esa época. Entonces, esa puede ser una buena opción. Dice Diego Luna, ya, mirar, por ejemplo, cómo ha sido el comportamiento de la gripe aviar. Aleja, ¿dónde está? Se me fue. Aleja dice, esa es una pregunta, sí señora, ¿cómo podría demostrar la posible cura? Acuérdame enseguida, Aleja, ya te responde esa pregunta. Otra pregunta, ¿cuáles son las afecciones médicas coexistentes destacadas que se relacionan con el COVID-19? Sí, señora, esa sería una pregunta muy importante para sacar ahorita. Diego, otra vez, una guía de otra pandemia que ya tuvimos. Sí, señor, correcto. Es retomar la guía de pronto del H1N1 del 2009. Nos pudiera servir ahorita acá. Duván Fuentes hace una pregunta muy pertinente. ¿Con cuántos especialistas o profesionales de la salud cuento en la región y cuáles de ellos están preparados para el manejo de cuidados intensivos? Sí, señor. Esa es una pregunta que me están haciendo ahorita y es una pregunta muy difícil porque realmente ya somos muy pocos. No sé si ustedes saben que somos solo 7 intensivistas en Villavo y en el resto del país somos muy poquitos. Bueno, muchachos, aquí me está saliendo el primer aviso de que nos faltan 10 minutos. Nuevamente les anuncio a aquellos que no me escucharon al principio, como esta plataforma de Zoom no nos permite sino 40 minutos, la idea es, si nos desconecta, como ayer nos desconectó, volvemos a reiniciar, nos volvemos a conectar para que continuemos con este diálogo, ¿vale? Doctor. Dígame, John. Sí, es que yo también había escuchado lo del aire, había leído lo del aire porque también me lo enviaron por WhatsApp. Pero yo busqué y sí hay una guía que dice que es posible, hay una posibilidad de contagio por el aire, pero en entornos donde se realice procedimientos que tengan que ver con aerosoles, como en intubación orotraqueal. Si quieres, ahorita te digo el nombre de la guía y la analizamos. Es de la OMS, salió el 29 de marzo. Sí, John, tienes toda la razón. Así es. Y fíjate que por eso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud tiene dos tipos de protección. Una protección en el caso de los pacientes con COVID o sospecha de COVID, ya que no se les está realizando procedimientos generadores de aerosoles, ¿sí? ¿Eso qué es? Que el paciente está en la habitación y yo soy el auxiliar de enfermería y simplemente estoy tomándole la atención, ¿ya? O simplemente estoy en la habitación haciendo mis notas, pero no estoy examinándolo ni estoy cerca de él
ya probablemente a menos de 1 metro. Y la segunda medida es la actuación del personal de salud en procedimientos generadores de aerosoles, en PGAs. Esos PGAs es lo que acabas de mencionar. ¿Cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles? Intubar el paciente, hacer una fibrobroncoscopia, hacer la reanimación cerebrocardiopulmonar, Ventilación manual por intubación. hacer una ventilación con ambú, hacer micronebulizaciones. Entonces, en esas personas, ya en pacientes que están haciendo PGAs, es que se recomienda el N95 y está en la guía. ¿Qué significa eso? Si bien durante la respiración normal, ya la transmisión del virus es a través de gotas, cuando un paciente estornuda o tose, ese metro se puede convertir en 2 metros. Sí, señor. Ahí es donde se aeroliza, ¿ya?, el virus y puede abarcar un poco más allá. Y ahí es donde se recomienda el N95. Sí, señor. Correcto. Sí, eso. Y de pronto por eso hubo la confusión, ¿no? Pero de igual forma en la guía dicen que es en entornos especiales y que de igual forma debe haber contacto con gotitas de menos de 5 micrómetros, no sé. Pero... O micrómetro en inglés, correcto, sí señor. Muy bien, gracias por tu aporte, John. Muy pertinente y fíjate que por eso uno debe ser minucioso, ¿sí?, en la revisión de la guía. Volviendo al tema de los especialistas de Dubán, la pregunta de Dubán, entonces tenemos solamente 7 intensivistas, no alcanzamos a atender toda la población, pero además hay que hacer el censo, y ya lo tenemos, de cuántos otros especialistas ya manejan o tienen formación o experiencia en el manejo de pacientes de cuidados intensivos, que nos pueden ayudar con la supervisión de los especialistas en el manejo de estos pacientes. Pero, y eso que les estoy diciendo, les estoy revelando un documento que ya va en camino a la gobernación, ya que se hizo en la clínica y en el hospital, para asesorar al gobernador de cuánto vamos a necesitar de talento humano y de equipamiento. Además, nosotros en las unidades de cuidados intensivos que tenemos, ya contamos con unos médicos generales, lo mismo, o sea, compañeros que estuvieron en la misma posición de ustedes. Tengo muchos médicos, les pudiera mencionar los nombres de cada uno de ellos, ¿cierto? El doctor Quintero Vaca, el doctor Oscar López, el doctor Julio Terreros, son médicos que trabajan conmigo en la unidad de cuidados intensivos. Y ellos llevan varios años, ya tienen experiencia, ya conocen los protocolos de manejo de unidad de cuidados intensivos, ya intuban pacientes, ¿cierto? Entonces, estamos presupuestándolos a ellos, ya me reuní con ellos, ¿cierto? Porque son la primera línea para ayudar a manejar estos pacientes. Yo no puedo contar con otro especialista, por decir una cosa. Yo no puedo contar con un ortopedista porque no tiene las competencias, me le gana el médico general. Estos médicos generales tienen más competencias para atender estos pacientes. Probablemente el ortopedista me va a tocar derivarlo a hacer consulta de medicina general no complicada, ya hacer algunas otras cosas, mirar otras condiciones no COVID, pero en este caso el médico general tiene una mayor competencia. Entonces, ellos son los que están preparados para el manejo de los cuidados intensivos. Vamos a necesitar enfermeras, vamos a necesitar auxiliares de enfermería para el manejo de estos pacientes. Entonces, ahí es donde está la siguiente pregunta de Ana, que si el departamento cuenta con capacidad para tratar esta pandemia. Ana, la respuesta es que sí, sí y no. Sí cuenta el departamento con capacidad para manejar estos pacientes. ¿Qué es lo que ocurre, Ana? ¿Ya? Y eso es a lo que quiero llevarlos ahorita con la lectura de estos 3 artículos. Si bien contamos con capacidad, ¿ya?, y eso es una de las cosas que se debe hacer en el censo, ¿cuántas camas de UCI tenemos? ¿Cuántos ventiladores tenemos? ¿Cuántas enfermeras tenemos? ¿Cuántos médicos ya expertos en ventilación mecánica tenemos? Ya ese censo está hecho. Pero el problema está dado en que
van a ser insuficientes. Si vamos a mirar las estadísticas que están en esos 3 artículos que yo les envié, eso, con base en esos 3 artículos, muchachos, yo hice un modelo predictivo, ¿ya? Usando la estadística, un modelo predictivo para establecer cuáles son las necesidades que vamos a tener, una proyección de lo que vamos a necesitar para el manejo de estos pacientes. ¿Cuántas camas de UCI? ¿Cuántos ventiladores? Pero más importante, ¿ya? Más que las camas, porque en Villavoz solamente tendríamos 74 camas de cuidados intensivos. No nos van a alcanzar. ¿Ya? Ahorita que regresemos, vamos a dejar la novela en continuará porque me faltan 2 minutos. ¿Ya? Cuando regresemos, vamos a ver que la capacidad instalada que tenemos en estos momentos no nos va a dar. Voy a leer las otras preguntas. Si las instituciones prestadoras del servicio de salud del departamento del Meta cuentan con equipamiento necesario, sí, se cuenta con el apoyo del gobierno, sí, total. Se podría tomar la guía de MERS. Ahorita me hablan, Paola Otálora, de qué es las guías de MERS. ¿Cuánto personal puede infectarse en una crisis muy importante? José Guerrero, ahorita la pregunta es nuevamente, ¿cuánto puede infectarse en esta crisis? Y Angélica, ¿cuál es la capacidad de los centros asistenciales para preparar el personal de salud que no sea experto en el manejo de cuidados intensivos en el momento en que se requiera personal adicional? Muy bien, muy buenas preguntas, muchachos, muy buenas preguntas. Vamos a resolverlas en la siguiente sesión. Ya me dan 1 minuto para reiniciar, si el sistema me lo permite, o si no, me dan 5 minutos para que continuemos esta discusión, ya, si se desconecta en estos momentos. Voy a revelarles una infidencia. Vamos a ver si alcanzo a mostrarles el documento. Creo que no les estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Muy bien, voy a compartirles la pantalla. Mi pantalla, para que ustedes se den cuenta del documento elaborado donde están todos estos datos que yo les estoy diciendo, ¿ya? De las predicciones en torno a lo que puede ocurrir. Con base en esos artículos, muchachos, es que he diseñado gráficos como este, ¿cierto? Modelando lo que puede ocurrir, ¿ya? Con base en, mire, en lo que ocurrió
Ok, listo. Veo una pregunta de Aleja, ya les muestro nuevamente el documento que les estaba revelando. Estoy esperando porque la grabación anterior de la sesión, o sea, la sesión anterior se graba en diferido y se demora un poquitico, estoy en el 42%, entonces voy a intentar revelar, responder algunas de las preguntas. José pregunta, y había preguntado, muy pertinente la pregunta, José, ¿cuánto personal puede infectarse en esta crisis? Vamos a ver, en esta crisis, ya la respondemos. Y acerca de la posible cura, ténmela ahí, Aleja. Listo, tenme esa pregunta ahí sobre la posible cura. Listo. ¿Cómo? Quiero referirme a la pregunta inicial de Aleja, y es, ¿cómo apoya el gobierno a los médicos, aparte de mandar aislamiento a las personas? Aleja, ¿me quieres aclarar tu pregunta, por favor? Sí, doctor, o sea, que cómo apoya lo del alcalde, el gobernador y todas esas personas para mantenerlos a ustedes como médicos en cuidado, que les brindan, o sea, ¿qué hacen aparte, digamos, de mandar aislamiento a las personas, como decirles, no salgan por su bien, se van a hacer comparendos, toda esa vaina, o sea, ¿cómo los apoyan a ustedes? Ok, bueno. Recordemos, Aleja, las funciones de un gobernante, ¿cierto? Y precisamente, pues, para qué son elegidos y para qué está el Estado como tal, ¿sí? Y en principio no es una función de apoyo. Ellos son los que deben tomar de las decisiones. Al contrario, de pronto, probablemente nosotros como personal de salud somos los que estamos apoyando la gestión del Estado, que es la protección y el bienestar de la población a la que se debe el gobierno y el Estado. Sin embargo, es indudable que nuestros mandatarios han, según lo veo, escuchado las voces de los expertos, que suelen ser los epidemiólogos, los asesores de salud. Algunos países se han demorado en tomar estas decisiones. Algunos países inclusive no las han tomado todavía, inclusive han menospreciado la dimensión del problema. Y hoy, una semana después de ciertas declaraciones, no digo de quién, ya se han tenido que retractar, porque hace 8 días no escucharon a sus expertos. Y ahora, cuando se les está desbordando la epidemia en su sitio, ¿ya? La pandemia, entonces ahora sí corra a hacer lo que no hizo hace 8 días. Lo mismo le ocurrió a Italia, lo mismo le ocurrió a España, vale, pero es que cuando el asunto llegó a Italia y a España, pues no se sabía todavía la dimensión de lo que iba a ocurrir, pero hace 2 semanas ya sabíamos que se nos venía.
Por eso es que nuestros gobernantes, y declaro que no tengo conflictos de interés, no es un discurso político, me considero apolítico, no significa que no vote, ejerzo mi deber ciudadano, ¿ya? Pero en este sentido, creo que varios gobernantes, no solamente de aquí del departamento, sino también de Bogotá, también tengo entendido que el de Boyacá, tomaron decisiones que son muy difíciles. Imagínense ustedes, muchachos, pónganse ustedes en la posición del gobernador, ¿ya? Que de pronto algunos de ustedes llegarán a esas posiciones. Decidir cerrar, ¿ya?, todo el departamento, en la posición del presidente, decidir cerrar todo el país. Dígame, Diego. Pero digamos, ¿por qué los gobernantes o el Estado tiene que esperar a que haya una pandemia para intervenir, por ejemplo, en instituciones como la Clínica Marta, como la Clínica Llanos? Porque se tienen que dar cuenta el déficit en el hueco que hay en la salud para empezar a echar mano. O sea, si no hubiese esta pandemia, entonces la Clínica Marta se puede venir abajo, la Clínica Llanos se viene abajo. Hasta ahora se dan cuenta que faltan ventiladores, que faltan camas, cuando hay un colapso en la salud a nivel nacional, ni siquiera en el departamento. Eso es muy cierto, Diego, tienes toda la razón. No pudiera tener un argumento para debatirte. Sí, ahí hay otros, a veces priman ciertos intereses políticos o inclusive económicos, ¿ya? Y la salud ha sido un poco de los olvidados, ya, en torno a la priorización, desafortunadamente, en muchos de nuestros países, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Ahí hay otros intereses, ¿ya? Recuerda que el problema actual no es la Clínica Marta, ¿vale? Ese es un problema puntual, ese es un problema que tiene que ver, sí, con el sector salud y con una institución y todo eso, pero mire que, y no perdamos la dimensión, la apertura de la Clínica Marta, ya, como tal, no es para resolver el problema de la Clínica Marta, para resolver el problema de la pandemia. E inclusive es más, es posible que esta no haya sido la solución. Eso es una situación temporal, porque ahí hay unos elementos jurídicos ya relacionados con las deudas, la propiedad de quién es la Clínica Marta, etcétera, que probablemente resuelta esta situación, o sea, es una situación de contención, ya se abren probablemente se resuelve el problema y vuelven a la misma situación jurídica, ¿ya?, que deben resolver y que requiere una solución de fondo. Pero en estos momentos lo que debe un gobernante preocuparse es cómo voy a resolver el problema de la escasez que tengo de camas hospitalarias y de UCI, por supuesto, y ventiladores. Entonces, por eso tienen que echar mano de estas clínicas que están en crisis. ¿Cómo fue el proceso jurídico? Sería interesante preguntar a los expertos en esa área cómo lograron hacerse de esas instituciones ya que son particulares. José hace una pregunta muy pertinente. ¿Cuánto personal puede infectarse en esta crisis? José, activa tu micrófono. Sí, doctora, acá estoy. Listo, José. ¿Puedes intentar responder tu pregunta? Y si no tienes el dato preciso, ¿cómo la responderías? No, doctora, la verdad no sé contestar. Listo, José, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, José, te hago otra pregunta. De acuerdo a lo que nos mostraron esos 3 artículos, ¿qué proporción de población de Wuhan y en general de China se vieron afectados por el virus? Si no se me con los reportes que se dieron, era un 2% que afectaba a la población como tal, total. Ok, te cambio la pregunta para que sea más específica. ¿Cuál es la población de la población del Meta? Alguien había dicho anteriormente, ¿cierto? 1 millón de habitantes, ¿cierto? Según las estadísticas del departamento del Meta, de la
población, 1 millón de habitantes. Si esa es la población, ¿cuál es la probabilidad, cuál es la proporción de ese millón de habitantes ya que se contagien? José. No, pero para un porcentaje. Yo más bien haría como sacar el por 2% de esa población y hacer como lo de que por cada persona 1 de 3 se infectan, así más o menos. Ok. Así. Vamos por ahí. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cuál fue la probabilidad calculada? ¿Cuál es la probabilidad calculada ya de la población a riesgo? O sea, el millón de habitantes del departamento del Meta, ya que puede contagiarse. Ojo con el término, ¿vale? Todos entendemos que es contagio, es diferente de infección, ¿no? Contagio es adquirir, o sea, llegar a portar el virus, pero no necesariamente está enfermo. ¿Alguien sabe la respuesta? La respuesta a la 1, la respuesta a las 2, la respuesta a las 3. Muy bien. Entre el 20 y el 65% de la población expuesta puede contagiarse. ¿Por qué? Por lo que hablamos ayer, del número R0, ya lo que estaba diciendo ahorita José, ya de que una persona pueda contagiar. ¿Ya? Entonces, 1 contagia 2, 2 contagian 4, 4 contagian 8, ¿cierto? Es exponencial. En este caso, el R0 es 2.8. Dime, Diego. Diego está intentando hablar, pero no. Ok. Diego Chinchilla. Dice un 75% de la población. Sí, Diego. Un 60-65% de la población son susceptibles de llegar a contagiarse. Ahora, la siguiente pregunta para responderle a José. ¿Cuántos de esos, o sea, estamos hablando de 650,000 personas, ¿ya? Entonces, ¿cuántos de esos 650,000 pueden llegar a enfermarse? Alrededor del 20%, dicen los estudios chinos, ¿sí? ¿Y cuántos de esos, entonces, estamos hablando, saquen cuentas, alguien que me escriba allí, usen la calculadora, ¿ya? 650,000 contagiados. De esos 650,000, el 20% pueden enfermarse. O sea, el 80% son asintomáticos. ¿Quién me hace ese cálculo? 6 por 2, 12, 120 y pico de mil. 130,000. Gracias, Diego. ¿Listo? Y Ana. De esos 130,000, ¿ya? De esos 130,000, alrededor del 5%, ¿ya? Pueden requerir, del 5 al 20% pueden requerir hospitalización. ¿Cuánto me da eso? 6,500. Muy bien. ¿Ya? 6,500 hospitalizados. Ahí ya vamos empezando a ver el problema. Necesito 6,500 camas hospitalarias. La siguiente pregunta. ¿Cuántas camas hospitalarias hay en el Meta? ¿Cierto? Entonces ya van bien la dimensión del problema. ¿Por qué tanto susto? Porque no tenemos 6,500 camas hospitalarias. Listo. Esos 6,500 pacientes no van a llegar de una. No van a llegar todos el mismo día. Dios quiera. Van a llegar en el transcurso de un pico, de una curva de Gauss, alrededor de 3 meses. O sea, necesito esas 6,500 camas en el transcurso de 3 meses. ¿Listo? El problema es en el pico, cuando llegan la mayor parte de las personas. ¿Listo? Oh, sí, ya lo acepto. Listo, gracias. Muchas gracias. Listo. ¿Ya? ¿Cómo van las cuentas? ¿Sí?
necesitamos 6.500 camas hospitalarias. Y de esos 6.500 hospitalizados, 5% van a requerir UCI. ¿Cuánto me dan, muchachos? ¿Cuánto da? 325 camas, ¿cierto? Pues ahí está el problema, porque yo no tengo 325 camas, tengo 74, ¿sí? Entonces, ahí están los números que no nos cuadran. De todos los infectados, ¿cuál es la probabilidad, José, ya, de que alguno de esos infectados fallezca? ¿Recuerdan los números? Hay varios números, ¿cierto? Dependiendo de las series, pero está en alrededor entre 1.5 y 3.8. ¿Sí? Entonces saquémosle el 3.8, el peor escenario, a los hospitalizados, a 6.500. Este era el número de hospitalizados, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 247. 247. Doctor, ¿ese 3.8 es para los hospitalizados o sí, para el...? Porque es que este hospitalizado no se muere en la casa. Ese ingresa, ¿ya? Ese llega porque se pone malito, entonces toca ingresarlo, ¿ya? Y fallece ya sea en la UCI o en la cama hospitalaria. Pero no, o en la puerta. O en la puerta, correcto, ¿sí? Por ejemplo, antes pensado que era el 3.5, pero de toda la población que se infectaba. No, mire, entonces, como les digo, no me crean. Ay, qué momentico, que es que no me crean. Les voy a compartir mi pantalla. Sí, mi pantalla. Ya les muestro. Un momentico. De Chinchi, ¿de qué creer, hermano? No sean o sea, que yo antes pensaba eso. Sí, perfecto. No, y es válido. Es por eso quiero demostrarte cómo debe ser uno de incrédulo. Pero yo te creo. En pantalla. Miren, este trabajo del doctor Neil Ferguson, ¿ya? ¿Se acuerdan que se los mostré hace unos días? Este doctor Ferguson ya sacó una publicación para la reina, para el reino, para Gran Bretaña, haciendo el análisis del compromiso por edad. Mire, esto es por décadas, ¿ya? ¿Qué porcentaje de afectados y de los casos sintomáticos? Ya, mire que no todos los sintomáticos, o sea, no todos los contagiados se ponen sintomáticos, sino todos los sintomáticos. Sintomáticos es que tenga rinorrea, que tenga fiebre o que tenga tos, pero no tiene mayor dificultad respiratoria. Ese es el paciente que vamos a mandar a aislamiento a la casa. Pero si es un menor de 10 años, ¿cuál es la probabilidad de que requiera hospitalización? Menos del 0.1%, ¿cierto? Mientras que si es un mayor de 80 años, el 27% de ellos toca dejarlos hospitalizados. Y de esos hospitalizados, ¿cuántos llegan a requerir UCI? Mírelo aquí, 5%. Si está en un grupo de bajo riesgo. Pero si está en un grupo de bajo riesgo, puede llegar entre el 12 y el 70% de necesidad de UCI. ¿Y cuál es la tasa de letalidad? Aquí es donde está. Entonces, fíjese que no necesariamente es como teme la gente y como decía Sid, el de la era de hielo, nos vamos a morir. No. ¿Cuántos años tienen ustedes, muchachos? Ustedes están entre 20 y 29 años la mayoría. ¿Cuál es la probabilidad? Dios no lo quiera, muchachos. No quiero ser Nostradamus, ¿cierto? Pero estamos hablando de estadística. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de ustedes fallezca si es sintomático, ¿ya? Si llega a infectarse por el virus? La probabilidad es de 0,03%, ¿vale? Para eso es que sirve esto. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que mi abuelita fallezca, ya si tiene 81 años, si llega a infectarse?
el riesgo se incrementa y multiplique, a ver, o sea, de 8 a 1 son 10 veces a 100 veces, se incrementa 100 veces, pasa a ser de 0.03 a 9.3% el riesgo de mortalidad. Ese es el susto que tenemos de que los abuelitos se infecten, así sea de los niños que son asintomáticos, ¿vale? Ahora, les hago otra pregunta. El miedo, ya te respondo. El miedo que tiene el personal de salud, lo mismo que dice, sí, nos vamos a morir, listo. ¿Cuál es el riesgo de que una persona de salud se infecte? Y es cierto que tenemos uno de nuestros egresados, Carlos, conozco a Carlos personalmente, lo que dicen en las redes nuestras es cierto. Carlos es una excelente persona, trabajó con nosotros en cuidados intensivos, uno de los muchachos que les digo ya que está entrenado muy bien, me emigró a Bogotá porque quería presentarse y ahorita está enfermito, según muestran ya en las redes sociales, está malito, está en UCI. Pero cuando vemos un caso no necesariamente esa es la regla, ¿ya? Puede ser la excepción. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de nosotros como personal de salud ya llegue a infectarse, ¿cierto? Vuelve y repite el número, 3.8%, ¿vale? Entonces, esta es la enseñanza para nosotros, como personal de salud, que en lugar de tener miedo debemos es actuar como médicos. Miren los números, miren las estadísticas. Eso en la eventualidad de que la epidemia se comporte como se comportó en China, ya que puede que hay unas variables, hay unas diferencias, porque de pronto nosotros no nos parecemos en la población, no nos parecemos a los chinos como tal, ¿cierto? Muy bien. Sí, ¿quién hablaba? Ahí Steven y Jesse se salieron, ya lo estoy admitiendo. Yo, doctor. Dime, cuéntame, Diego. A eso iba. Es que se ha venido viendo, pues, que digamos, para este lado del mundo, ¿qué pasa? ¿El virus está mutando o se comporta de manera diferente de acuerdo a que no somos, digamos, tan igual a las personas de Europa o a los orientales, en Asia, sí? Porque es que acá se está viendo ya que los afectados principalmente son personas entre los 20 y los 40 años y ya se está alejando mucho, digamos, de la población más anciana y está como que acercándose o infectando más a las personas jóvenes. Listo. Muy bien. ¿Y por qué crees que está ocurriendo eso, Diego? Pues una podría ser lo que usted estaba diciendo, que no somos, digamos, tan iguales a la población oriental. Eso podría hacer de que el virus se comporte de manera diferente. U otra sería, pues no sé, algunas mutaciones que esté presentando el virus, porque inicialmente cuando no se conocía el virus a este lado, se decía que, no sé si eran rumores o qué, pero que el virus no podía soportar temperaturas inferiores a 27 grados, que solo se daba en ancianos y cosas así. Pero ya cuando nos damos cuenta de que, digamos, el país por el que empezó acá fue Brasil, entonces uno dice, pero hombre, Brasil, digamos, tiene temperaturas prácticamente iguales a las de Colombia, entonces ya no es tanto por la temperatura, sino ¿qué está pasando? ¿El virus está mutando? ¿O qué? Porque, por ejemplo, en la película de Contagios hablaban de que estaba presentando mutaciones. Entonces, en este caso, se está comportando igual, está cambiando y por eso está afectando a la población más joven. Inclusive antes de cambiar existe otra posibilidad. Acuérdense que hay de este virus hay dos cepas, la cepa L y la cepa S, ¿cierto? Entonces ahí sí falta ver, y eso es lo que nos arrojarán los primeros estudios de virología, cuál es la cepa que está circulando entre nosotros, para establecer si es que de pronto tiene un comportamiento similar. Pero hay otra causa más probable, ¿ya? Es una teoría, ¿cierto? Mía, no puedo sustentarla hasta que no veamos los resultados
¿cierto? De un número importante de casos. Y es que efectivamente nosotros somos una población diferente, o sea, nuestros susceptibles son diferentes. Si en Europa ya y en Asia tienen una población de susceptibles importante, una pirámide diferente de susceptibles, pues a ellos el virus busca donde hallar nido, ¿ya? ¿Dónde encontró allá? Si bien fíjense que la población, les voy a mostrar otro documento que tengo aquí. Están viendo todavía mi pantalla, ¿no? Sí, señor. No, este no es. Voy a mostrar aquí. Hoy, ¿dónde está? Aquí. Miren el fenómeno que ocurrió. Aquí está. Miren de aquí para acá. ¿Ya? Miren este gráfico. ¿Cuál fue la población más afectada? De 30 a 79. Correcto, ¿cierto? Fíjese que 40,000, cerca de 40,000 de 66,000 casos fueron población entre 30 y 79 años. Fíjese la baja afectación de los jóvenes, como ustedes, y de los menores de edad, y de los niños, por supuesto, ya menores de 10. Mire que la afectación de los adultos mayores, ¿ya?, de 80 años no fue muy alta, pero sí fue muy dura, ¿ya? En primer lugar. Entonces aquí se pregunta uno, ¿ya? Claro, es un número importante, entonces un número importante de estos que están aquí en esta población tuvieron una afectación importante, ¿sí? Ya, porque todo el número de muertos no fue aquí, también hubo de esta población, ¿ya? Dos, sin embargo, aquí fueron los pacientes graves. Fíjense que aquí está la proporción de pacientes graves, y de esos graves, ¿cuántos estuvieron críticos? Y de esos críticos, ¿cuántos eran trabajadores de la salud? Y de esos, ¿cuántos eran de Wuhan? Ahí está eso como indicador. Entonces, ¿qué es el asunto? Efectivamente, los susceptibles en esa población, ¿ya?, son un número importante, mayores de 60 años, porque aquí el número de 60 para arriba es muy importante, ¿ya? Pero aquí probablemente no está encontrando tantos de 60 años. Entonces, de pronto, el virus busca ya a quien caerle, el que esté dando papaya. Les va a encontrar más población joven, ¿va? Pero ojo, no necesariamente en esa población joven se va a ver más grave. Todavía no lo sabemos, ¿ya? Doctor, una pregunta. También. Dime. ¿Cómo se podría entonces manejar o tratar a un niño, a un bebé, en cuanto a este problema? Pues viendo las noticias que ayer o pues hoy, no sé, hubo ya un bebé de 16 meses contagiado. Correcto. Bueno, en principio hay que mirar y confirmar si efectivamente es eso, porque el hecho de que haya epidemia de COVID no significa que no va a haber otros de los virus que usualmente están circulando en esta época. Y en los niños ya también suelen haber infecciones respiratorias ya por otros que son supremamente graves, y en esos muchachitos más chiquitos son supremamente graves, y no necesariamente es por coronavirus. Entonces habrá que mirar si efectivamente la prueba le da, si son, en estos momentos todos los casos de infección respiratoria aguda son sospechosos, pero no todos serán coronavirus. Pasa como las 22 pruebas que han resultado hasta negativas, pero aún así ya seguirán presentándose. Pero creo que ya está confirmado. Es que fue acá en Colombia, pero ya está confirmado, o sea, ya está confirmado que fue una familia, incluyendo pues el bebé de 16 bueno, meses. Vale, no conozco la información. Otra cosa pensaría yo, listo, ese niño cómo se infectó. Por parte de la
los papás de la familia. A través de la mamá, correcto, muy probablemente, ¿cierto? De los papás, alguno de ellos contagiado, ¿ya? Y se lo transmite. Entonces hay que mirar, uno, qué otras comorbilidades tiene ese niño, ¿cierto? Que lo hagan, por ejemplo, en el caso de nuestro compañero, ¿ya? ¿Por qué siendo un muchacho joven ¿ya? Está tan afectado? Hay que buscar si él tiene otras comorbilidades que lo hagan susceptible a una forma grave de una enfermedad viral, ¿sí? Entonces, esas son las situaciones que hay que considerar y en el diagnóstico clínico, en la evaluación, hay que evaluar. Entonces, miren, muchachos, cómo la modelación, ya, desde el punto de vista epidemiológico, ayuda a responder muchas de estas preguntas, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de que yo les estoy insistiendo en la evaluación crítica de la literatura. Y al respecto, ya quiero adelantar, porque ya también se nos está acabando el tiempo de este Zoom, ya, pero nos volvemos a conectar porque todavía nos falta media hora más, ¿vale? Entonces, en la evaluación crítica de la literatura, entonces a mí me correspondió, además de hacer esa modelación estadística, revisar qué dice la literatura sobre el manejo de estos pacientes. Y ahorita, como preguntaban, bueno, si es un niño, ¿cómo lo manejamos? Entonces toca empezar a revisar la literatura. Y entonces aquí cojo la guía de la campaña Sobreviviendo a la sepsis, Surviving Sepsis Campaign. Aquí la cito, mire cómo la cito, Normas Vancouver, ¿ya? Y estoy citando las recomendaciones, mírenlos, con la evidencia, mírela aquí entre paréntesis, la evidencia de lo que dice esa guía que ya está. Es decir, yo no me tengo que inventar la guía, porque ya está. Y esta es una guía que va para todas las instituciones de salud del departamento. Entonces aquí está una recomendación muy fuerte, ¿ya? Mejor práctica, otra muy fuerte. Pero mire que acá, ¿ya? Hay una recomendación débil, porque la evidencia es baja, son pocos los estudios, ¿cierto? Aquí hay una recomendación débil, porque la evidencia es baja. Ojo, no significa que esto no se haga, ¿ya? Hay que hacerlo, porque es la mejor evidencia disponible, ¿cierto? Entonces, estas son las recomendaciones que hace sobre el soporte ventilatorio, mírelo, ahí está. Sobre el oxígeno, uno quisiera que es que en medicina ya la estrategia de ventilación, etcétera, fuera de alta calidad, no, mire, de baja calidad, ¿cierto? La mayoría, fíjese que por eso los resalto con negrilla, porque las recomendaciones fuertes de alta calidad son muy pocas, ¿listo? Ahí están las terapias. Mire una cosa que seguramente ustedes han escuchado, las discusiones sobre los corticoides, ¿ya? Mire, se sugiere evitar el uso rutinario, aún así la evidencia es baja, ¿cierto? De los antivirales, de las inmunoglobulinas, del plasma de convalecientes, hay muchos estudios, pero aún la recomendación, porque la evidencia es muy baja, es una débil recomendación. Que el interferón, ¿ya? Es insuficiente para hacer una recomendación, ¿ya? De que los inmunomoduladores, la evidencia es insuficiente para hacer una recomendación. Y fíjese que aquí coloco la tabla sobre las recomendaciones, ¿correcto?, basados en la evidencia de esos pacientes, ¿sí? Y luego, mire esto. ¿Reconocen qué es esto? Muy bien, una curva de Forrest, ¿cierto? Es una curva de Forrest que miren quién es el autor. ¿Lo ven acá? El autor, ya, es el autor original de este artículo. En este caso, ya fui yo. Con base en todo lo que encontré en la literatura, yo mismo construí esta gráfica, porque esta gráfica no está en los artículos, para poder explicar mejor gráficamente, visualmente, ¿cierto?, qué funciona y qué no funciona, o qué funciona ya con debilidad, ¿ya? Pero entonces eso no está así
en la literatura, entonces yo tuve que reconstruirlo, ¿ya? Con base en los números de allá. Que la pronación funciona, mírenlo, aquí está ya lo que dicen los artículos. Cuando se usa más de 12 horas, mírenlo, aquí está, ya que efectivamente mejora la mortalidad. Lo mismo, este gráfico no es copiado, ya, así de yo los derechos de autor, no señor. Este gráfico lo hice yo, lo construí yo, ¿vale? Y aquí están todos los esta algoritmo con base en lo que ya recomienda las diferentes guías. Entonces, para hacerlo sencillo, cojo todo lo que dice en la guía y construyo este algoritmo. Con base en lo que dice la guía, ya construí esta tabla ya para explicar. Nos va a acabar el tiempo, muchachos, faltan 2 minutos. ¿Ya? Entonces construyo esta tabla para explicarle a los médicos qué hacer en un COVID cuando el SRA es leve, cuando es moderado o severo, y qué terapias de rescate se pueden hacer, ¿cierto? Y le puse un semáforo. ¿Listo? Todo esto lo construí yo, después de haberme leído las guías. Entonces, van tomando ideas de lo que pueden ir haciendo ya en sus guías. ¿Sí? Aquí está otra guía, que es la guía de la Asociación Colombiana de Infectología, es decir, ya una colombiana, una guía colombiana ya que agiliza y saca, y entonces, pero en esta, como ya había hecho unas aproximaciones iniciales de la Survive Sepsis Campaign, entonces, para no repetir las mismas conclusiones, aquí ya hace un resumen de lo que son las definiciones operativas, de cómo se clasifican los casos, de cómo se hacen el diagnóstico ya, y el manejo, etcétera, que realmente no cambia mucho. Doctor, dime. ¿Será que usted nos puede compartir esa guía que está muy interesante para estudiarla? ¿Quién habla? Juan Carlos Alfonso. Ay, Juan. Qué pena, Juan. Te tengo que decir que no, hasta por ahora. ¿Sabes por qué? Porque está, no está. No está. Esta guía la estoy construyendo yo. Y esta guía fíjate que esta guía fue construida por solicitud de mi jefe, ya, el director de la Clínica Primavera. Entonces esta guía va para la Clínica Primavera, sí. No la puedo compartir por fuera. Probablemente cuando ustedes vayan, entonces la van a encontrar en la intranet. Pero de pronto más adelante, ahí sí yo le puedo, ya que se haya divulgado entre el personal de la guía, ahí sí él me permite divulgarla a los demás. Yo estoy de acuerdo que las guías no deben ser reservadas, pero como este trabajo, en principio, por ahora, hasta que sea aprobado por ellos, ahí sí todavía no la puedo divulgar, pero lo dejo pendiente. ¿Qué parece, Juan? Bueno, doctor, está. Listo, perfecto. Y mira que aquí lo declaro, ¿ya? Mira que soy congruente, aquí lo declaro. Contenido que puede ser divulgado para la toma de decisiones regionales y nacionales como aporte a la lucha contra la pandemia. Entonces, fíjate que mi intención es esa, que tú propones. Sí, señor. Vale. Listo. Yo creo que entonces nos queda menos de un minuto. Me voy a desconectar y nos volvemos a conectar para los últimos 20 minutos que nos faltan. Que haya un poquitico más. Doctor, una preguntita.
Eh, en base a la pregunta que había hecho Cristian, que creo que ya no aparece, que decía que cuáles eran las problemáticas o por qué nosotros como personal de la salud nos estábamos infectando. ¿No habrían como unos métodos de exclusión para nosotros? O sea, algo que nos dijeran, ustedes no pueden trabajar o no pueden hacer parte del equipo de salud que atiende a las personas. Ok. Una pregunta interesante, Andrea, y yo te quería la primera pregunta. Esa pregunta no la deberías hacer tú misma antes de la entrevista a entrar a medicina. Sí, es verdad, o sea, son cosas que de pronto uno piensa que le pueden pasar a uno más adelante, que uno puede estar expuesto a ese tipo de cosas. Pero mi pregunta es más como orientada hacia en el sitio en donde uno trabaja. O sea, ¿qué reglamento tienen ellos o cuándo le pueden decir a un médico no se haga cargo de este paciente o no puede tratarlo o así? Ok. Andrea, en principio, ningún médico se puede negar a tratar a un paciente. ¿Sí? Digamos, yo no puedo negarme a tratar a un paciente con VIH. ¿Sí? Que es que el paciente es de riesgo para mí, todo eso es su obligación como médico. Y si está en peligro la vida del paciente, con mayor razón. Y si usted es el único, digamos, tú eres la médica rural y eres la única, estás obligada a atenderlo. Si tú tienes alguna condición por la cual de pronto no pudieras atender al paciente, debes remitirlo a otro que lo atienda. Pero no es tan simple decir, no, yo no lo atiendo, no señora. Tú tienes la obligación de asegurarte de que otro lo atienda. Entonces deberías llamar a tu compañero de rural para que lo atienda. Pero si tú eres el único, estás obligada a atender. Eso es una cosa muy importante, ¿ya? En la cual todos, cada uno de nosotros que hacemos parte del sector salud, debemos cuestionarnos por qué estudiamos medicina. Te los pongo de esta manera. Yo creo, lo he dicho mucho en estos días. ¿Ya? Eso es como el policía que se va de patrulla, sale de servicio a patrullar las calles y apenas oye el primer palo, renuncia a ser policía. Esto es lo que nos está pasando a nosotros. Adicionalmente, acuérdense que existe una normatividad que a nosotros como médicos nos cobija y nos obliga, ¿ya? Y es la Ley 23 del año de 1993. Y que si un paciente fallece porque nosotros nos negamos a atenderlo, nosotros inclusive podemos ir a la cárcel, ¿vale? En ese sentido, no podemos negarnos ni por razones de enfermedad, ni de raza, que es que porque el paciente es de esta raza o la otra, o de religión, o de credo político, ninguna de esas cosas, ¿sí? Es nuestra obligación. A nosotros nos corresponde inclusive atender a la persona independientemente de si es ladrón, si es un homicida, si es un violador. Eso, desde el punto de vista de salud, a nosotros no nos debe impedir la atención del paciente. Y por supuesto tampoco, ya, desde el punto de vista de enfermedad. Es que para estas epidemias es que estudiamos nosotros medicina para atender a estos pacientes, ¿ya? Claro, es un riesgo ocupacional. ¿Y entonces qué hay que hacer? Protéjase. Use los elementos de protección adecuadamente. Lávese las manos con agua y jabón. ¿Ya? Utilice tapabocas cuando corresponde. Pero es que, mira, Andrea, hace 2 semanas nadie estaba viendo tapabocas, ni quirúrgico ni N95, con esta intensidad, ¿cierto? Inclusive están indicados. Entonces, durante mucho tiempo atendimos en el servicio de urgencias los heridos y todo eso folclóricamente sin usar los trajes de protección. Estas medidas de protección no son nuevas, chicos. Estas medidas de protección están establecidas hace muchos años y fueron actualizadas en el año 2009. La pandemia no ha modificado las guías, ¿ya?, de la Organización Mundial de la Salud para los elementos de protección personal de los trabajadores de la salud. Solo es que hasta ahora nos acordamos de ellas y entonces ahora sí las vamos a utilizar. ¿Qué espero yo? Que terminada esta pandemia las sigamos usando
con el mismo ahínco, con el mismo fervor con que las estamos pidiendo en estos momentos. No son solo para esta pandemia. ¿He respondido tu pregunta, Andrea? Sí, doctor, solo que me puse a pensar lo de el caso que nos comentó del compañero, del doctor que está en la UCI, Sí. y pues uno piensa que de pronto en los temores que él pudo haber tenido, por ejemplo, que él supiera que tiene alguna enfermedad o algo y que se tiene que exponer aún así a eso. Por eso me surgió como la duda, sí. Muy válida y muy pertinente tu pregunta, Andrea. Por ejemplo, te cuento otro caso. Yo hice residencia, ¿ya?, con un compañero, ya éramos 3, residencia de cirugía. Éramos 3, el doctor Duarte, el doctor Navas y yo. El doctor Navas, ya, era una persona que estaba anticoagulado, porque él tenía un síndrome de Marfan y tenía una válvula mecánica que no nos deja dormir en los recesos, porque sonaba todo el tiempo como un reloj. Pero él estaba anticoagulado. Entonces, Andrea, haga de cuenta que usted es el doctor Navas y va a entrevista para residencia de cirugía. Doctor Navas, pero si usted está anticoagulado, ¿cómo así que quiere ser cirujano? ¿Qué dirías tú, Andrea? Pues en sí que es un riesgo que uno corre por algo que pues uno quiere. Tú asumes el riesgo. ¿Por qué? Porque es algo que deseas mucho. Y entonces yo te hubiera, si pudiéramos ir al pasado, ¿ya? Hace, ¿cuánto? 2, 3 años, ¿ya? Y tú estás en entrevista, ¿ya? Andrea González llega a entrevista para medicina, ¿ya? Quiere un cupo de los 50 para medicina y yo soy entrevistador, pero como yo conozco el futuro, le digo, Andrea González, ojo que dentro de 3 años, ¿ya?, o 5 años, cuando usted sea médica general de urgencia del servicio de hospitalización del hospital departamental, va a haber una pandemia, ya, de COVID-19, ya, usted no debería estudiar medicina. ¿Tú qué me dirías? Pues que es un riesgo que yo corro, entonces. Porque tú ansiabas, espero, mucho estudiar medicina. Usted dice, no, doctor, esta es mi pasión. Así sea el riesgo, yo quiero estudiar medicina. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el llamado, muchachos? Acuérdense por qué entraron a estudiar medicina. Doctor, ¿usted qué opina de los comentarios que hace la gente acerca de unos médicos, no sé, que estaban pidiendo como renuncia por falta de elementos de protección? Sí, señor. ¿Usted qué piensa de los comentarios de la gente que le hacían como, ay, es que esa es su obligación, usted decidió estudiar eso por algo, que falta de compromiso? O sea, ¿qué opina usted acerca de eso? Muy importante tu pregunta, Aleja. Ojo, eso es una cosa muy diferente. Eso no significa que yo estoy obligado a atender sin elementos de protección, no, señor. Los elementos de protección son obligatorios que los provea la institución de salud, ¿sí? Eso sí, y en el hospital se los estamos proveyendo. Venga, aquí tienen para que los atiendan, ¿sí? Para que no se tengan que negar. Pero no, yo no estoy obligado a atenderlos sin elementos de protección. No, señor. Ahí sí no. ¿Ah? Yo debo atenderlos usando todos los elementos de protección que me provee ya los hospitales. Por eso los mismos hospitales, que son los responsables porque son nuestros patronos, son los que nos llevan a que nos tengamos que someter al riesgo de atenderlos. Ya, ellos están obligados a proveer los elementos de protección, pero es el Estado colombiano el que debe velar porque esos elementos de protección estén disponibles en el país. Y ahí es donde ha habido la dificultad. El país, como tal, no se preparó lo suficiente ya para que hubiera elementos de protección para este momento. Ya están llegando. Afortunadamente nos ha dado la pandemia un compás de espera de estos dos semanas ya para que esos elementos de protección ya están llegando al mercado. Ya el hospital, por ejemplo, contrató una serie de trajes, se hicieron algunos inicialmente, pero ya se contrataron unos que vienen de Corea para que, o sea, para el hospital se está estoqueando, ya, llenando un stock suficiente para que haya cuando se necesitan. Pero el primer requisito es
elementos de protección. Conteste tu pregunta, Aleja. Sí, doctor, gracias. Es que pues a mí sí me dio como rabia esos comentarios porque pues uno dice, o sea, como porque, o sea, siendo uno médico siempre se expone ante todo, pero ¿por qué debería trabajar ante una pandemia sabiendo que ni siquiera le están prestando como los equipos de protección? O sea, no, tú lo que... por más de que uno se haya preparado para eso, no es necesario arriesgar la vida de uno. Correcto, eso, exacto. A ningún soldado lo mandan a la guerra sin un fusil. Esa es la respuesta. Sí, señor. ¿Alguien más? Gracias, doctor. ¿Cómo le ha parecido? Miren cuánta tela hay para cortar de aquí, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, la que habíamos dejado, la de la posible cura. Aleja insiste en la posible cura. Aleja, quiero dejarla pendiente para mañana, si tú me lo permites. ¿Sabes por qué? Porque esto tiene mucho de profundidad y fíjate que aquí lo analizo. En la continuación les muestro así. Bueno, doctor. Todavía continuará la novela para mañana porque esta es una discusión grande que quiero que hagamos, una discusión que quiero que hagamos. Ya, una posible discusión que se ha dado en las redes sociales, pero es en el ambiente académico donde debe darse esta discusión. Entonces los quiero someter a ustedes, lean al respecto, ¿cierto? Si pueden encontrar artículos fidedignos, como les digo, sobre esas posibles curas y mañana los discutimos. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos estos 10 minuticos de las otras preguntas que estaban por ahí sobre la parte epidemiológica. Ya dije de los trabajadores de la salud, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que yo, como trabajador de la salud, ya llegue a infectarme? 3.8%. 3.8%. Ahora, no es un porcentaje despreciable, ¿sí? Primero, porque si soy yo, pues yo soy el 100% de mí mismo, ¿cierto? Y segundo, porque los trabajadores de la salud no somos muchos. Entonces, 3.8% puede ser un número muy significativo para regiones como el departamento, donde somos poquitos los trabajadores de la salud, ¿vale? Pues no estoy minimizando ese valor, ¿ok? Listo. Y ese porcentaje se aumenta cuando el paciente tiene hipertensión, cuando tiene diabetes, cuando tiene otra comorbilidad. Ok. Sobrepeso. Juan. Sí, señor. Cámbiame la pregunta. Digamos, aclárame la pregunta. Es para saber, el personal médico que se puede infectar es el 3.8, dice usted, ¿cierto? Pero cuando el personal médico tiene una enfermedad ya de base, como es la hipertensión, que se considera altamente mortal, ¿se aumenta el porcentaje? Para contestarte, Juan, te hago una aclaración. Ese 3.8%, si bien lo estoy diciendo yo, lo hago con fundamento en los artículos que te envié, ¿vale? Y te hago esta claridad, probablemente ustedes lo sepan y lo entiendan, para que ustedes también aprendan a citar, ¿vale? No vayan a decir, es que el doctor Norton dijo que era el 3.8%. No, ¿cierto? Porque ¿quién es el doctor Norton? ¿Sí? Pues para ustedes, mi profesor, sí, pero eso no es evidencia. El artículo del New England Journal de Medicina, ya escrito por el doctor Wu, dice que era el 3.8%, ¿vale? A claridad para citar. 2. Los factores de riesgo ya del personal de salud para gravedad y desenlaces son los mismos que para la población general. Y los factores de riesgo para la población general fueron edad y comorbilidades. En esas comorbilidades estaban ser cardiópata, ser hipocoso, ser diabético, ser hipertenso. Hay otros trabajos que están recién saliendo en JAMA, donde agregan otros, que son similares, ¿cierto? Enfermedades crónicas no contagiosas. Ser fumador, por ejemplo, ¿sí? También. ¿Contesté tu pregunta? Y sí, claro que sí. Y entonces, por ende, la mortalidad va a aumentar. Es un riesgo, correcto. Si tú eres de esa población, ¿cierto? Es un riesgo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de coger esos colaboradores nuestros
que están dentro de ese grupo de riesgos y derivarlos para atención de pacientes ya con menor riesgo. ¿Sí? ¿Y eso sí se está haciendo realmente? Sí. ¿En el hospital? Sí, correcto. Pero fíjate lo paradójico, ¿no? Ya, algún personal de enfermería que reúne esas características, que están a punto de pensionarse, entonces les quitamos los turnos de la noche para que no estuvieran expuestos a eso, y el sindicato se reveló que porque los estamos afectando, le estamos cambiando las reglas del juego, que porque como ellas necesitan hacer turnos nocturnos para mejorar su pensión. Pero precisamente por eso se está en diálogos para hacerles entender que es para la protección de ellas, no es para afectarlas, sino para protegerlas. ¿Vale? Gracias, doctor. Doctor, y en el caso de que se requiera más personal médico, o sea, como que si están capacitados para entrenar a otras especialidades o... Ok, tú hiciste esa pregunta, ¿cierto, Angélica? Sí, señor. Ok, sí. No, Angélica, la respuesta es que no. Ya, el tema de ventilación mecánica es un tema especializado. Ya, siempre he dicho que el problema del paciente crítico no se mejora conectándolo al ventilador. A pesar de lo que he dicho, ya, ahora me toca tragarme mis palabras y empezar a enseñarles a los no expertos cómo manejar inicialmente el paciente con ventilación mecánica. Entonces, por eso me ha tocado dar capacitación en la clínica, dar capacitación en el hospital, porque sabemos que vamos a ser insuficientes. Entonces, ¿qué le estamos capacitando? En cómo conectar inicialmente el paciente al ventilador, cómo programarlos inicialmente mientras nosotros logramos ir viendo los pacientes y luego ajustarlos. ¿Conteste la pregunta, Angélica? Sí, sí, señor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Volviendo al tema de Angélica, no va a ser fácil. Sabemos que va a escasear, sabemos que va a escasear el talento humano en salud experto en ventilación mecánica, ¿ya? Y de pronto, para ampliarle la respuesta, Angélica, ¿están viendo mi pantalla? No, ¿cierto? ¿O sí? No. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Sí. Angélica, para eso hemos propuesto este modelo de atención, ¿cierto? Este modelo de atención en el cual está encabezado por un intensivista, liderando y supervisando otros médicos no intensivistas, ¿ya? Que están acompañados de terapeutas respiratorios, que están acompañados de enfermeras, que están acompañados de auxiliares para atender pacientes con COVID. Desde en principio, cada uno de los expertos ya estaría manejando 12 pacientes y probablemente más, ¿ya? Entonces es como un modelo piramidal. Realmente la propuesta no es mía, ¿ya? Este es un diseño que yo modifiqué, pero la propuesta es de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico para Casos de Desastres. ¿Listo? Entonces, en estos momentos de crisis nos toca Doctor, una pregunta. En caso de que se requiera personal médico, digamos, en el caso de los estudiantes de internado, pues que ya están en su último año, ¿en algún momento podrían requerirlos a ellos o no hay la opción o no se ha pensado en eso? Yo pienso que sí, Diana. En estos momentos de desastre, ya como pasa también en las cuestiones de los militares, se pueden llamar a la reserva. Es más, los militares en este momento están llamando a la reserva, ¿ya? A los reservistas para este momento de crisis. Pero también desde el punto de vista de salud, ¿ya? O sea, el personal en formación hace parte de los planes de contención, ¿ya? Porque es posible que algunos de los que ya estamos en la primera línea, en la línea del frente, ¿sí? Nos infectemos. Esa es una posibilidad. Y que tengamos que incapacitarnos, etcétera. Entonces, de pronto, alguno de nosotros y alguien tiene que sucedernos e ir subiendo
en la escala. Y allí el personal de formación entra y juega un papel muy importante. Yo considero, ya de pronto la universidad tenga otro pensamiento, que esto es un momento estratégico, un momento para que las instituciones prestadoras de salud sientan la importancia de los estudiantes ya en la prestación de los servicios de salud. Usualmente ha habido esa disyuntiva, esa diferencia, ya, y uno entiende que la universidad intenta proteger a los estudiantes desde este punto de vista, pero lo que hay que hacer es al contrario, hacer acuerdos. Los estudiantes, los profesores, la universidad, los padres de familia que también hacen parte de eso y dicen, no, el mío no, es que yo, sí, pero van a hacer un papel, y si no ustedes, entonces ¿quién? ¿Ya? Van a hacer una parte muy importante, probablemente más adelante, ya, para y ayudar a la solución de este problema en el país. Y esta no es la primera vez que esto ocurre. Les cuento un dato histórico. Año de 1952, ya, epidemia del polio, ya, donde en Noruega, ya, no existían los ventiladores, ¿sí? Los pacientes estaban muriendo. Y un anestesiólogo ya se le ocurrió hacer lo que hoy sabemos que se llama una traqueostomía, meter un tubo por ahí y empezar a ventilar con una bomba. Listo, él alcanzó para un paciente y llegó otro, y otro, y otro, y otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? Vieron que ese paciente sobrevivió. Entonces empezaron a hacer ese procedimiento de rutina en los pacientes con polio y falla respiratoria. Y la pregunta es, listo, ¿y quién les ventila? Y adivinen quiénes lo ventilaron. 1.569 estudiantes de medicina de la Universidad de Noruega ventilaron esos pacientes, mientras que lograron desarrollar un aparato que por allá un loco venía inventando, ¿cierto? Y nació la ventilación mecánica con presión positiva y nació el cuidado intensivo. Y miren cómo es de bonita la historia, para uno reconocer los sucesos, ¿ya? Y aprender de esas situaciones históricas que de pronto vuelven a tener aplicación. Muchachos, ¿cómo les pareció el tema? Muy interesante. Vale. Muy chévere. Esa era la idea, que explotemos esto para el objetivo que tenemos, ¿cierto?, de nuestra preparación para las guías de práctica clínica. Y ahí se los estoy demostrando con un ejemplo actual. Mañana continuamos la discusión, ¿vale?, con el resto del documento que les estoy mostrando, ¿ya?, para que vayan tomando ideas de cosas que ustedes también pueden ir haciendo. Bueno, doctor. Un minuto, ya nos volvemos a ver, ¿vale? Bueno, doctor, Listo, chao pues. que esté bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Ok.